tendremos la exposición de Eduardo Aguayo. Él es director de diseño en Kushkin y también es consultor en diseño de experiencia de usuario en diversas instituciones. Ha trabajado con instituciones públicas y privadas y también en toda la región. Así que nos interesa también, Eduardo, conocer cómo ves tú todo esto que está pasando, todo esto que ha pasado, cómo ves tú el futuro también. Así que bueno, bienvenido Eduardo, te dejamos la pantalla es tuya, puedes presentar y contarnos un poquito desde tu punto de vista cómo ves todo esto que hemos estado conversando. Dale, muchas gracias, Carolina. Oye, súper interesante el panel realmente que lo estaba escuchando y de hecho me llamó bastante la atención porque, bueno, realmente aquí la idea es que me habían invitado a hablar un poco sobre cuáles podían ser esas cosas que van a quedar, cuáles son las recomendaciones, digamos, después de la pandemia en cuanto a experiencia de usuario, o más bien dicho, hablemos de experiencia en general de las personas. Bueno, la verdad es que realmente deberíamos hacer futurología, porque en ese punto es completamente imposible en este momento, con las variables que manejamos, que pudiéramos conocer realmente cómo nos vamos a comportar a futuro. O sea, de hecho, en este momento, haber enfrentado la pandemia a nivel global nos llevó a forzar, lo que todo el mundo venía conversando en sus presentaciones, nos llevó a forzar la adopción y la transformación digital. Entonces cambiaron muchas costumbres, cambiaron muchos patrones de uso, y se empezaron también a romper algunas cosas que ya venían siendo casi como un estándar desde hace algunos años. Entonces, bueno, realmente la idea esa es tratar de revisar algunas situaciones que han ido cambiando, quizás más que situaciones como potenciales provocaciones, como dice por ahí un colega, que nos permiten hacer reflexiones respecto de qué es lo que va a ir quedando, o sea, cómo se transformó y qué podría representar eso para nosotros más adelante. Y de hecho, bueno, en ese punto, algo súper interesante era lo que comentaban ahora, creo que lo estaba diciendo, creo que fue Lucas el que lo dijo, respecto de cómo impacta justamente cualquier cosa, cualquier detalle, cualquier comunicación, cualquier contacto que tenga alguien con la experiencia general que podría tener el usuario. Y eso nos lleva siempre cada vez más a tener que plantear la importancia de los journeys, o sea, del viaje del cliente, del viaje del usuario, tratar de entender cómo está interactuando. Así que creo que para allá apuntamos, así que sin seguir con más, sin seguir dilatando, vamos a ir adelante con la presentación. Bueno, en primera instancia ya me presentaron, gracias Caro por eso. Yo soy Eduardo Guayo, soy investigador para diseño de experiencia. En este momento también mentor y asesor en diseño UX y también en experiencia de clientes. Estoy vinculado también a la comunidad, a la asociación, a la Interaction Design Association, desde hace bastante tiempo. De hecho, por ahí hemos tenido algunas colaboraciones con laboratorios de gobierno en el pasado. Y actualmente, como decían, me desempeño como director de diseño en Kushki, donde me toca justamente revisar bastantes temas relacionados con viajes. Cómo impacta realmente al cliente lo que esté pasando dentro de la organización, fuera de la organización, con el producto. O sea, realmente cómo nosotros cuando empezamos a ver el tema a un nivel más estratégico, ya empezamos a hablar directamente del diseño de servicios. Y como me pidieron una foto reciente, bueno, esa foto es del 18 pasado, cuando me quemé el brazo estrenando una parrilla. Bueno, vamos entonces con algunas de estas situaciones que efectivamente han ido mutando un poco en la pandemia y que hemos ido viendo, pero que quizás vienen de un poco antes. ¿Ah? Lo primero que podríamos decir que ha ido cambiando dentro de la experiencia usuaria o de las personas en general es este concepto que nos llegó respecto del teletrabajo, del trabajo remoto, home office, trabajo virtual, como quieran llamarle. El punto es, se fueron de la oficina, llegaron a sus casas y esto representó un cambio completamente impactante dentro de lo que las personas estaban acostumbradas a hacer. Bueno, personalmente en mi caso, yo realmente ya llevaba como 8 o 10 años trabajando en casa, pero sin embargo es un tema más bien de nuestra disciplina. La realidad está en que efectivamente muchas personas que trabajaban en oficina, muchas corporaciones, tuvieron que empezar a dejar ir a su gente a sus casas, empezar a confiar, empezar a romper estos paradigmas, estos prejuicios de que la productividad realmente no iba a ser tal. Y sin embargo las cosas resultaron para bien. Obviamente hay excepciones a la regla, lógicamente trabajar en casa no es para todo el mundo, pero sin embargo puede representar una gran ventaja poder comprender de que los equipos de trabajo se pueden dividir entre los que están en casa y los que no. Lógicamente, si es que pueden hacerlo, hay obviamente sectores que no pueden trabajar en casa por razones obvias. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Es que hoy en día nos viene a abrir una dinámica distinta realmente respecto de la relación que tenemos con el trabajo.
Hoy en día tenemos gente, tenemos muchas personas que son parte incluso de la generación Z, que están entrando en el mercado laboral en este momento y que hasta el momento quizás ni siquiera han conocido a su jefe o ni siquiera han conocido cuáles son las dependencias donde trabajan. Esto incluso nos llevó más allá y nos llevó a plantear quizás no vivir en el mismo lugar donde trabaja o incluso por qué trabajar en una compañía que está en tu país cuando puede estar en otro país, puede ser una compañía regional o multinacional. Entonces, desde ese punto, ¿cuáles son las cosas que realmente van impactando y que tenemos que tomar quizá en consideración a futuro? En primera instancia, lo que les comentaba, los journeys, los viajes cambian completamente. La gente ya no habita los mismos espacios de hace 2 años, o de hace 3 incluso, recuerden que algunos empezaron a irse más o menos por el estallido, y esto hace de que empiezan a cambiar un poco cuáles son los comportamientos que pueden tener las personas, cuáles son los patrones que tienen en su día a día. Ya nos enfrentamos quizás a un tema en que ya no estamos yendo y viniendo del trabajo, sino que realmente el tema sería tu trabajo está en tu casa. Entonces, eso impacta realmente a otros actores que están participando del mismo viaje. ¿Qué pasa con las ventas, por ejemplo, que se dan en la ocasión, cuando tú estás caminando, cuando es bajo un contexto? ¿Qué pasa con la persona que te estaba vendiendo quizás corbatas o te estaba vendiendo el almuerzo afuera de la oficina? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Cómo se tienen que reinventar y tienen que empezar a cambiar sus comportamientos si es que quieren mantener el mismo cliente? De la misma forma, alguien que está en casa, ¿cómo reparte su día? Si es que es una persona que requiere estar con cierta disponibilidad, eh, porque trabaja en una oficina, trabaja con más gente, bueno, va a tener que tener ese régimen, pero otras personas que quizás quieren preocuparse más de la familia, de los hijos, o quieren hacer otras cosas durante el día, y su trabajo lo permite, bien podrían trabajar en otros regímenes, quizás en otro horario, o por qué no, quizás quiero conseguirme un trabajo en el otro lado del mundo, en la antípoda, para realmente ser el turno nocturno de ellos. Todo eso es posible. Eh, Eso nos plantea lógicamente que las necesidades para el trabajo en la oficina no siempre van a ser las mismas necesidades que para el trabajo en casa. Ya se está viendo cómo antiguamente, cuando realmente se le entregaba el kit a la persona dentro de su oficina, cuando llegaba un nuevo trabajo, típico se le entregaba su credencial, su lanyard, una agenda, otro tipo de materiales. Eso se transformó realmente a enviar cosas a la casa. Y incluso al punto donde hemos estado viendo que por temas prácticos, algunas compañías finalmente están mejor enviando una gift card para que puedan equiparse para el home office. Otras compañías han ido un poco más allá y están tratando de unificar a las personas a través de esto, o bien incluso, y la necesidad de trabajo en casa, enviando directamente pantalones de uso corporativo, porque para qué estamos con cosas, los que nos quedamos en casa necesitamos estar cómodos. Por último, como les comentaba hace un momento, los equipos vienen cambiando y existen estas posibilidades de regionalizar el trabajo, al menos por parte nuestra, por un tema de idioma. O sea, somos muchos países de habla hispana, al mismo tiempo estamos todos más o menos en una zona horaria cercana. Eso nos permite, como en el caso de mi trabajo, poder colaborar y tener equipos que sean multiculturales y multidisciplinarios y que estén en múltiples países. Esto sin duda enriquece mucho más la cultura interna de las compañías. O sea, por ahí alguien en el panel mencionaba algo sobre la cultura organizacional del terror, refiriéndose un poco al tema de no atreverse a ir en contra de lo que te están pidiendo, no atreverse a cuestionar las cosas porque le tienes miedo a tu jefe. En realidad, en este punto, quizás nos enfrentamos a una tremenda oportunidad, culturalmente hablando, donde el intercambio con personas de otros países, de otras culturas, de otras ciudades, incluso puede ser, no tiene por qué ser tan lejano, nos empieza a abrir un poco la perspectiva respecto de cómo vemos el mundo y incluso volviendo también a otra cosa que mencionaban en el panel, el tema de por parte de la gente, de sentirse engañada, de la poca transparencia que a veces pueden percibir, acá existe realmente una oportunidad también para que intercambiemos con personas de otros países, de otras culturas y con otras situaciones, con otras realidades. Quizás muchas veces nos faltó también como país dejar de ser un poco isla y empezar a mirar un poco hacia afuera. Creo que ahora tenemos una gran oportunidad en ese aspecto. Pasando a otro tema, y que también lo hemos empezado a observar ahora que ya está como bajando un poco el tema de la pandemia y muchos países están empezando ya a tener su apertura, como nosotros que ya oficialmente creo que la apertura vendría siendo este viernes, quise colocar esta conocida y antigua foto de nuestra amiga ahí presente con su computador, que realmente no era su computador,
buscando la imagen descubrí que era realmente el computador en un periódico, solamente posó la foto. Pero con causa de que, ¿cómo fue que volvió el computador de escritorio a la cotidianeidad? En ese punto, hasta hace unos años atrás, lo que podíamos observar, sobre todo cuando veíamos sitios que tenían una alta cantidad de visitas, era que poco a poco, a medida que empezó a avanzar el tema respecto de la tecnología en dispositivos móviles, en la telefonía, empezamos a hacer la web cada vez más ubicua. Empezamos siempre a hablar del mobile first, o sea, siempre diseñar primero para el teléfono. Llegamos al punto en que sin tapujos todo el mundo repetía, y realmente no sé si habrá sido tan crítico, pero finalmente era una realidad, que el 85% del tráfico web se originaba de dispositivos móviles y obviamente de dispositivos Android. Con eso nosotros teníamos se podría decir que una concesión, casi como una ley que nos permitía siempre plantear algunas cosas e irnos adelantando y de hecho incluso hasta decir, bueno, esta es la ley, todas las webs tienen que ser hechas mobile first, todas van a ser utilizadas de esta forma, los viajes de los usuarios, el flujo de navegación que tienen, va a partir desde un teléfono móvil y ese va a ser el estándar. ¿Por qué no utilizar el computador de escritorio? Bueno, porque seguramente mucha gente tenía su computador de escritorio asociado a su trabajo y durante su horario laboral quizá no estaba realmente accediendo a muchas cosas o no estaba haciendo muchas cosas, ya sea porque se lo prohibían o porque no correspondía simplemente. Entonces, existía una separación un poco entre lo que yo hacía en un computador de escritorio, en una pantalla grande, versus lo que yo hacía en forma personal en un teléfono móvil. Y cuando lo hacía también. Incluso cuando la gente se fue a sus casas a trabajar, nos encontramos con que había muchas personas que ni siquiera tenían un computador en su casa, porque es lógico, ¿para qué querían un computador en casa si está en la escuela, en la universidad, en el trabajo? Eh, Esto les llevó a que incluso tuvieron que empezar a lidiar con este problema que tuvimos en un principio. No sé si se acuerdan cuando al principio se acabaron los computadores y estuvieron por un rato muy agotados. Bueno, eso es lo que pasa. ¿Qué nos está pasando ahora? La tendencia lineal nos habría hecho pensar de que efectivamente esto iba a llevar a que iba a caer el tráfico móvil y todo iba a ser a través de un computador. La verdad es que no. La gente empezó a alternar, por lo menos por lo que he podido observar. Nuevamente, aquí no hay datos extensivos, este no es un estudio realmente científico, sino que estamos partiendo de algunas observaciones cualitativas a través de las cuales podemos empezar a aventurar estas especulaciones. Entonces, ¿qué fue lo que se empezó a observar? Que efectivamente empezaron a repartir su uso, como que se niveló finalmente. Creció el uso de dispositivos de escritorio, pero tampoco bajó tanto el uso de dispositivos móviles. Con eso quizás nos estamos enfrentando a un nuevo patrón de uso. Podría ser de que efectivamente la gente está alternando entre el uso del computador y el dispositivo móvil cuando está en un mismo espacio. Quizás en este momento ya está en su casa y puede que tenga, aquí en este caso estamos aventurando, puede ser que estando en su casa tenga limitaciones respecto del uso de su computador, puede que tenga restricciones, programas, vigilancia, etcétera, y no puede hacer ninguna cosa personal en el computador y por tanto igual tiene que utilizar el dispositivo móvil. Por otra parte, bien puede ser también de que ante una menor necesidad de salir a la calle, la gente también tuvo menos necesidad de estar utilizando Internet a partir de los teléfonos celulares. Ahí, en ese punto, me imagino que aquí casi todos recordarán, espero, cómo era la vida sin celulares y por lo menos sin Internet en el celular. La verdad, esa cosa que era como lo consulto cuando llegue a la oficina, lo consulto cuando llegue a la casa, probablemente fue algo parecido, pero el punto era que ya estabas en la casa y no estabas saliendo. Y esos son temas que vamos a tener que empezar a tomar en cuenta hoy en día cuando querramos plantear, diseñar cualquier cosa. Entonces, como habíamos hablado, ya que el dichoso mobile first quizás no es la opción por defecto, esto nos plantea de que estos cambios en los patrones de uso nos van a obligar a investigar mucho más. Ya no podemos dar por sentado que las cosas van a ser de una forma. Ya no podemos fiarnos realmente de las cifras que teníamos para principios de 2019. Ahora realmente tenemos que replantear completamente la experiencia de uso, tenemos que replantear incluso la usabilidad y tenemos que ver cómo funciona este viaje del cliente. Como les digo, bueno, en realidad eso ya lo habíamos comentado, pero ya tampoco, no es que nos vaya a servir solamente el viaje por tipo de usuario, sino que también acá vamos a tener que empezar a plantear un viaje donde estemos considerando contextos de uso y el uso, bueno, el hecho de que sea este viaje completamente multidispositivo. Es decir, bien podría ser que para cierto contexto voy a utilizar el computador, para otro voy a volver al móvil.
quizás acá estaríamos enfrentándonos a una posible vuelta a lo que eran los patrones de uso desde hace unos 10 años atrás. Por eso, lo mejor, investigar. Bueno, siguiendo con el otro tema que avanzó mucho, hablemos de plata, hablemos de pagos y hablemos de transferencias. ¿Y por qué quiero colocar esta imagen acá? Porque es una cosa que me llamó mucho la atención. Eh, Algo que surgió ahora durante este año, hace unos pocos meses, y que tiene relación con que, lógicamente, la gente estando en casa sin poder salir, eso llevando a que empiezan a cambiar un poco los patrones de uso y de compra, invariablemente nos vamos a que tiene que empezar a crecer el e-commerce. Y para crecer el e-commerce, el comercio electrónico, necesita medios de pago. Entonces, un chiste que hay, por lo menos en nuestra área, desde el año pasado por lo menos, es que ahora todos los diseñadores de experiencia o trabajan en una compañía de pagos, en una fintech, en una compañía de logística o en un e-commerce. Y no es muy lejano realmente, o sea, como estamos viendo el panorama en la comunidad, es donde más se ha reforzado justamente la necesidad de contar con estos profesionales. Eso nos lleva a pensar también en cómo estamos avanzando, o sea, bueno, por ahí quizás Marcela puede confirmar esto, siendo ella parte de la compañía de logística de Chile y planteando justamente esos avances que tuvieron que realizar, como el pago de los impuestos directamente a través de la web. ¿A qué nos lleva esto? A que estamos juntando un montón de cosas. O sea, en este momento ya hablábamos del tema de que podíamos ser regionales y eso nos lleva a plantear ahora de que necesitamos formas de poder gestionar nuestros pagos, pero si no tenemos un banco, ¿cómo lo hacemos? ¿Una billetera, un wallet? Eso es lo que están apuntando hoy en día los neobancos, que le llaman. Tratar de cambiar un poco el concepto del banco y llevarlo más a un concepto de billetera, pero una billetera digital. Dejar un poco de lado la formalidad quizás que hay con esto y tratar de captar mejor a las generaciones nuevas. Por otra parte, la regionalización. Necesitamos ejecutar pagos que crucen países. Y eso es bastante complejo, pero sin embargo, genera bastante dentro de una cadena de valor realmente para los emprendedores. Pero es un tema que es súper importante porque va orientado realmente a cómo yo, que puedo tener un producto, quizás podría internacionalizar la venta de mis productos. Podría ser un emprendedor internacional rápidamente. El punto es cómo. Bueno, justamente comentaban acerca de los marketplaces. Es una muy buena idea como para poder contar con todo esto, con distintos medios de pago, quizás con opciones de logística, sin necesariamente tener que estar 100% dedicado a eso. Aparte, lo otro que es importante y que tiene que ver con esta imagen es que justamente fue la unión que hubo entre Match y Coco. Coco, o Coco Mercado, que creo que se llama, es un supermercado que está en Venezuela. Y esto te lleva también a plantear cómo esta misma regionalización, internacionalización, unido también a los consabidos movimientos migratorios de Chile, si no, no recordemos lo que pasó este fin de semana, por favor, eh, lleva a plantear en que la necesidad de remesas internacionales, de poder enviar dinero al extranjero, incluso puede cambiar si es que yo te estoy ofreciendo algo que puede ser hasta mucho más atractivo. No envíes dinero, haz las compras del supermercado y envíesela a tus seres queridos. ¿Cómo estamos llegando a esto? Esto realmente nos está planteando una innovación. Una innovación en el sentido en que quizás podríamos empezar a pensar en que estamos haciendo compras, no para que nos lleguen a nosotros, compras en otro país. Eh, Esto mismo quizás también lo pudimos ver, y lo vamos a ver en el siguiente punto, con lo que fue el crecimiento y la explosión de Corner Shop quizás en Chile. Para mí, por ejemplo, personalmente, hoy en día contar con la posibilidad de poder enviarle un regalo a mi papá, a mi mamá, cuando es una ocasión en Concepción directamente desde Santiago, algo que antes me significaba una mañana o un día completo al teléfono, por lo menos. Y como les comentaba, bueno, la transformación de la banca, lo que les decía a los neobancos respecto de empezar a plantear ahora cuáles son las necesidades que tienen sus nuevos consumidores. Nos estamos enfrentando a las necesidades de los centennials. Entonces, en este punto, ¿cómo podemos transformar la banca e ir cambiando la formalidad, ir cambiando quizás, bueno, hay un conocido banco que tiene hoy en día una campaña en televisión en Chile que me imagino que todos la habrán visto y se darán cuenta que ese es el punto que estamos tratando de mencionar ahí. Bueno, el supermercado. Ya estábamos hablando de Coco Mercado, el supermercado es otra cosa que está cambiando. Y quise poner esa foto porque no sé si alguno se recordará, pero cuando hace un montón de años atrás, ya estamos hablando de hace 10 años atrás realmente, existió este experimento en el metro de Universidad de Chile, creo que fue, en Santiago, donde un supermercado intentó probar con estas góndolas virtuales, que era un experimento que venía creo de Corea, donde las personas simplemente escaneaban un código QR
y sí, los códigos QR son más antiguos que de ahora de la pandemia, son mucho más antiguos, pero sí, escaneando un código QR podían comprar el producto y adelantar sus compras. De esta forma, mientras esperaban el metro, hacían este escaneo, las compras se procesaban y cuando llegaban a su casa se supone que ya podían tener un delivery de sus productos. No funcionó. No funcionó porque lógicamente necesitábamos una pandemia, necesitamos confinarnos 2 años para cambiar nuestra conducta de compra. Pero ¿a qué nos llevó esto? A que ya empezamos a generar nuestras compras a través de plataformas digitales y a gestionarlas a través del reparto, a través del delivery. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Esa cosa que nos enseñaban siempre en experiencia, que siempre nos partía, cuando comenzamos nuestra carrera, siempre alguien nos dice, bueno, si quieres hablar de diseño de experiencia, mira el supermercado, mira dónde colocan los productos y cómo tienes que recorrerlos. Eso ya no existe en el digital. Entonces, ¿cómo tú planteas eso, planteas un símil, homologas esa experiencia en el mundo digital? Y cómo esta experiencia de compra que teníamos nosotros, de poder circular directamente por un supermercado de la mejor forma y que nos cautivaran con ofertas, por ejemplo, hoy en día se transformó en la experiencia de retiro, en la experiencia del pick-up que le llaman. Y no sé si lo han visto en algunos supermercados que ya están empezando a montar estas famosas dark stores que son espacios optimizados para que los mismos repartidores puedan ir, escoger los productos y salir rápidamente. Acá nuevamente estamos hablando del viaje completo del cliente. Cualquier cosa que suceda entre medio impacta finalmente lo que está sintiendo, lo que está experimentando el cliente al final. Entonces, si nosotros necesitamos engrasar completamente toda la cadena, o si no, bueno, ya no, empezamos a generar fuga de clientes, empezamos a generar problemas con las transacciones. Creo que eso se me pasó, las necesidades para el trabajo en oficina. Y sí, creo que hubo un problema con con esta diapositiva, pero son cosas que pasan. Otro de los temas que realmente que quizás van a quedar después de la pandemia va a ser justamente esto. Normalicemos que nos podemos equivocar, normalicemos que las cosas pasan así. Vamos a ir cerrando ya porque tengo entendido que estábamos limitados con el tiempo. Hablando un poco de los delivery, justamente hablamos de toda la cadena, nos quedamos en casa, cómo estamos pagando, dónde estamos comprando, cómo estamos comprando, por último, qué nos está trayendo lo que compramos. Y ahí yo les hablaba de la experiencia de compra. Esta imagen fue el año pasado, cuando fue el Día de la Hamburguesa, y eso afuera de un conocido local de comida rápida, cuando se generó una horda de repartidores que no sé si nació una nueva cepa del coronavirus, pero pudo haber sido, es muy peligroso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta con esto? Los repartidores llegaron para quedarse, o sea, no es un tema que haya surgido en los años anteriores solamente, no es un asunto que solo haya explotado por la inmigración o solo haya explotado por la pandemia, era un tema necesario. Ahora, es claro que siendo parte de lo que se podría decir el trazado urbano, y con esto me agarro de una charla que escuché hace tiempo atrás de un colega, de Jacob Bustamante, él mencionaba justamente esto, cómo está impactando hoy en día para la experiencia general de todo el mundo, de los ciudadanos, de los consumidores, de los clientes, de los mismos delivery, el hecho de que ellos no cuentan con espacios que estén habilitados específicamente para poder hacer su trabajo. Hoy en día nos encontramos con varias partes de la ciudad donde tenemos estos puntos de repartidores, donde ellos mismos orgánicamente terminan colocando quizá una mesa, un espacio de juego, un toldo, pero no deberíamos hacernos cargo de eso nosotros. Así como los supermercados están mejorando la experiencia del repartidor, del pick-up, no deberíamos quizás plantearlo también como un tema de urbanidad, donde cada strip center, donde cada local de comida, donde incluso los restaurantes puedan contar con estos espacios y que sean empáticos también con el repartidor. Un repartidor cansado, un repartidor con hambre, un repartidor con sed, es una persona que, sobre todo si anda en bicicleta, probablemente va a impactar mucho en el tiempo de reparto, incluso en la emocionalidad que le puede dar a entregar un producto. Por eso es súper importante que nos vayamos haciendo cargo de este tipo de cosas. Ahí ya lo decían, cada punto de contacto en este viaje puede impactar negativamente a nuestra audiencia. Exactamente lo que comentaba Lucas en el panel. ¿Cómo la experiencia del repartidor afecta la experiencia del cliente final? Otro tema que nos tenemos que preguntar siempre. Y por último, bueno, las aplicaciones de delivery en general, ese es el punto. O sea, tenemos que ser súper conscientes de que aquí estamos hablando de un viaje, de una cadena de valor. Entonces, cada cosa que pasa en un punto de la cadena va a impactar al siguiente. Y cada impacto va a generar una bola de nieve que va a terminar redundando en un mal servicio. Entonces, la reflexión realmente pasa por ahí. Pasa porque tenemos que ser súper conscientes de que todos estos cambios
nos llevan a plantear de que nuevamente estamos en un espacio de incertidumbre. Estamos en un espacio donde realmente tenemos que volver a investigar, donde tenemos que tener mucho cuidado y donde la recomendación general, si queremos hacer una buena experiencia usuaria dentro del gobierno, dentro del Estado, es que tenemos que preguntarle a los usuarios y tenemos que preguntarle a la gente. Evitemos el teatro del UX, hagamos diseño de servicio. Esa podría ser la reflexión. Y con eso cierro, le doy las gracias. Podemos seguir la conversación ahí a través de mis redes y ahí coloqué un pequeño código QR por si quieren llegar a mi sitio. Eso, muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por las distintas tendencias que obviamente trataste de resumir en muy poquitos minutos. Cada una de estas tendencias tuviste que correr. Espero que haya sido una experiencia de usuario razonable. Y en ese sentido me quiero agarrar del primer tema, que es, y para tocar dos temas bien concretos, porque tenemos muy poquito tiempo y para poder compartir con las personas que nos están escuchando, cómo estas tendencias del delivery, de la omnicanalidad, digamos, real y palpable, las ves aplicables en el contexto del Estado con algunos elementos que son parte de las instituciones gubernamentales en Chile y en el resto del mundo, que tienen que ver con estos silos que ya comentaban en las distintas instituciones, que tienen que ver con ciertas rigideces jurídicas y probablemente a veces con ciertos incentivos perversos que no nos permiten estar en esa conexión y empatía permanente con nuestro usuario. ¿Cómo ves la aplicación de esas tendencias en lo estatal? Yo creo que la pregunta se respondió sola, porque comentaste por un momento justamente eso, o sea, que estamos hablando justamente de trabajo en silo. Uno de los grandes problemas que siempre se pueden observar en este aspecto es que la multiplicidad de iniciativas muchas veces no termina siendo más benéfica, sino que termina perjudicando finalmente al usuario. A veces estamos hablando de que en reparticiones del Estado, y eso lo saco por mi pequeña experiencia trabajando con el Estado, pasa mucho eso que existen puntos de fricción donde realmente no existe una homologación, como creo que lo decía Lucas, creo que lo decía Patricia, no existe una homologación de la experiencia, sino que finalmente está cada uno haciendo sus pequeñas cosas por todos lados y terminamos encontrándonos muchas veces con incompatibilidades realmente con las cosas que hay que hacer. O sea, temas como los que surgieron en un principio cuando se habilitó la famosa comisaría virtual, empezaron a surgir los pases de movilidad. Ahora mismo, el gran problema que tuvieron todas esas personas que se quedaron fuera, ya sea varado o por opción, fuera de Chile, y empezaron a entrar ahora con la apertura de frontera, y se encontraron con que la plataforma de gestión de vacunación, ¿cómo es que se llama? El Yo Me Vacuno, es imposible ingresar una vacuna manualmente, aun cuando esta vacuna esté homologada, estandarizada y certificada por la entidad más científica del mundo. Es imposible poder ingresar una vacuna. Entonces, lo más importante es justamente eso, es identificar, o sea, hacer un buen diseño de servicio al punto de entender cuáles son las iniciativas y poder conectarlas. O sea, ahí en ese punto, Marcela mencionó la importancia de la agilidad, de las metodologías de gestión ágil en lo que fue la transformación de correos. Yo diría que tenemos que plantear algo similar, pero ya pensando un poco en cómo podemos agilizar, cómo podemos facilitar, paralelizar iniciativas, incluso identificar ahí donde algunas iniciativas se están tocando y tienen puntos en común. Porque ahí es donde nosotros podemos entregar una buena experiencia, cuando finalmente el ciudadano entiende y ve al Estado como una unidad y no lo ve como una serie de cosas distintas que al final, bueno, ahí empieza la burocracia. Clarísimo el punto y esta mezcla muy virtuosa entre experimentación y foco en el usuario con gestión ágil de proyectos es parte de lo que desde el laboratorio de gobierno hemos estado impulsando y ha tenido efectos bien impresionantes en instituciones grandes que en general cuesta movilizarlas y que han podido, sobre todo en la mitad de la crisis, poder transformarse de manera acelerada. Y la segunda pregunta para ir cerrando, que tiene que ver también con tu rol, con tu background, con tu profesión y con lo que eres obviamente un practitioner, es el rol del diseñador está siendo cada vez más preponderante. Nosotros lo hemos obviamente relevado desde siempre como laboratorio de gobierno, pero nos hemos dado cuenta que no basta con el rol del diseñador en la aplicación de un buen diseño de servicio, porque si no, nos quedamos en la capa, si se quiere, más superior de lo que es un servicio, en los puntos de contacto, en su diseño,
y nos cuesta ir penetrando en las capas más, si se quiere, operacionales y de la organización, procesos, datos, tecnología, gestión de personas. ¿Cómo ves tú esa interacción entre disciplinas que son súper distintas y cuáles son los elementos claves desde tu experiencia gestionando proyectos e implementando rediseños de servicios o creando nuevos servicios para que estas distintas disciplinas, un abogado con un ingeniero, con un diseñador, con un antropólogo, con un cientista de datos o con un cientista de comportamiento, confluyen en la transformación o la generación de una innovación? Bueno, mira, yo creo que eso se conecta bastante con la primera pregunta y con lo que comentabas también respecto de la importancia de la agilidad y la importancia también, el impacto negativo que tienen estos incentivos perversos. De verdad, el punto pasa por eso, pasa porque realmente es muy difícil llegar, como dices tú, a la parte operativa quizás del servicio, muchas veces por un tema de cultura. Pasa que, bueno, sobre todo en el Estado, donde también la cultura a veces es un poquito más, ¿cómo se podría decir? Es menos permeable, donde a veces se siente eso. Queda mucho el tema también de lo que comentaban de la cultura del terror. Mira, por lo menos eso, hablando no del Estado, sino que hablando realmente de corporaciones, ahí uno muchas veces se encuentra, y me tocó varias veces trabajando freelance en otros proyectos, acompañar a algunas organizaciones de mayor tamaño, de gran tamaño en algunos proyectos, y siempre encontrarme con ese tipo de cosas, como que había ciertos corporativismos que iban finalmente orientados no a tratar de encontrar una solución al problema, sino que a justificar la solución que ya está decidida. Y eso muchas veces termina siendo como, intentemos probar por todos los medios que esto puede funcionar, que nos podemos acomodar, pero la decisión termina siendo súper vertical. Entonces, en ese punto creo que quizás lo que hace falta, a ver, en primera instancia, está la colaboración. Nosotros sabemos que la colaboración es una gran forma de poder alinear lo que la gente está diciendo, tener una perspectiva más o menos similar y entender que estamos hablando de cosas similares. O sea, es una forma de estandarizar nuestro lenguaje y saber que todos estamos hablando de lo mismo en nuestras propias veredas. Esa es la primera cosa. Pero quizá el problema pasa por el tamaño, porque por lo menos esto en una experiencia propia, el tamaño hace que muchas veces sea completamente imposible que un solo órgano que esté ejecutando este diseño de servicio vaya a tener acción por sobre tantos organismos que hay en el Estado. Entonces, ahí es donde nosotros quizás tenemos que empezar a pensar en un rol quizás más entrecruzado, con más intersección, se podría decir, entre las habilidades que hay desde el mundo del diseño, ya sea estratégico, gráfico, de experiencia, cualquiera, pero que se pueda ejecutar por lo menos en todas las instituciones, siempre y cuando ellos estén colaborando entre ellos. O sea, acá creo que hay una cosa que este año yo creo que fue algo que me fascinó. A principio de año me tocó ver un adelanto de un documental sobre la metodología de Spotify, donde hablaban mucho el tema de los squads y todo ese cuento que ya se ha hablado mucho. Pero hay un concepto de esa metodología que a mí me parece bastante interesante, que son los gremios, o las comunidades finalmente, los capítulos también puede ser. Pero principalmente el concepto del gremio, de gente que trabaja en lo mismo, pero que está en distintas partes trabajando en eso. Entonces, es como que me gustaría ver a muchos Roman en el gobierno y que sean el gremio de los Roman y la comunidad de los Roman. Y todos van a hablar de diseño de servicios probablemente, y todos van a trabajar en diseño de servicios en cada una de las reparticiones. Y todos se van a poner de acuerdo para que funcione así. O sea, quizás tendremos que empezar a dar vuelta un poco el modelo y no pensar tanto en una unidad de diseño, sino que más bien en cómo incrementamos el diseño en cada una de las reparticiones sumando más profesionales al tema. Súper claro y muy de acuerdo, y efectivamente es parte del desafío que tenemos. Como laboratorio de gobierno estamos generando cada vez más un rol, si se quiere, de Head of Design dentro de la administración pública, transversalizando capacidades para innovar, generando ciertos modelos replicables de experiencia de usuario, pero esto es imposible si no es con un correlato muy descentralizado, una gobernanza muy descentralizada, en todas las reparticiones públicas, donde el diseño es una herramienta, es un medio para el fin que es atender mejor a las personas y tener servicios públicos de altísima calidad. Yo solamente quería cerrar agradeciéndote, Eduardo, y pasar dos